Buenas tardes. Hoy le voy a hablar sobre el perfil psicológico de Will Smith. Él dice, mi padre era alcohólico y violento, ex militar, difícil de complacer. Nos enseñó a recibir órdenes. La mayoría de mis recuerdos de infancia implican que tenga miedo de alguna manera, miedo de otros niños, miedo de ser herido o de ser avergonzado, miedo de ser visto como débil, pero sobre todo le tenía miedo a su padre. Cuando él tenía 9 años, vio cómo su padre le daba un puñetazo a su madre en la sien con tanta fuerza que se desplomó. La vio escupir sangre. En ese momento, en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento, él ha definido quién es hoy. Dentro de todo lo que él ha hecho desde entonces, los premios, los elogios, los focos y la atención, los personajes y la risa, han habido un sutil intento por disculparse ante su madre, ante la inacción de ese día, por fallarle, por no hacerle frente a su padre, por cobarde, dice Will Smith. Él dice también que la mayoría de las veces que lo golpeaban durante su infancia, no creí que me lo había ganado. No era el tipo de niño al que necesitaban azotar. Si me metí en problemas por lo general, era porque estaba distraídos, olvidaba algo. Mi mente se desviaba. Creo que el castigo corporal me convenció de que era malo. Aquí podemos ver aparece la herida emocional de rechazo y por ello ha habido desde entonces un intento de demostrar y de demostrarse que no es malo, que él es digno de ser amado. Él se caracteriza por el miedo inconmensurable a ser juzgado, ridiculizado, criticado, tal como es, ¿no? Por ello, se actúa de forma contraria y como se es en realidad a fin de esconder lo que cree que hay de malo en él. Entonces, ¿qué pasó en el cerebro de Will Smith cuando golpeó a Chris Rock? En la entrega del Oscar, Will sintió varias emociones en un periodo de corto tiempo por parte de Chris Rock por su broma hacia su esposa, refiriéndose a la calvicie que ella padecía, de alopecia. Esto es donde enfurece a Will y él se acerca y lo abofetea delante de todo el público. La situación aquí tiene que ver con el bloqueo de la corteza frontal del cerebro y la activación de la amígdala. Diana Paz-Drejo explica lo que sucedió con el arranque de ira que padeció el actor en ese momento. Pues fue cuestión emocional. Esto está relacionado con las funciones cerebrales. Al principio, la ira, hay emociones positivas y negativas en todas personas que posee dependiendo de los estímulos que van recibiendo y ahí se van activando las emociones. La ira fue lo que vivió Smith en ese momento. Eso pertenece al espectro del enojo, que se encuentra dentro de las emociones negativas. Puede parecer algo contradictorio, pero el cerebro funciona así, de manera misteriosa. La ira puede o prepararnos para enfrentarnos una situación difícil o escapar de ella. Como pasó al principio, él reaccionó sonriendo, como suele ser él habitualmente, pero al ver a su esposa apareció la ira, porque él percibe que ella sufría.
porque se burlaban de su enfermedad. Activan ahí impulsivamente la acción o respuesta de Will. ¿Qué pasa en el cerebro de Will cuando una persona siente ira? Las emociones que producen en el cerebro, para ser más precisos, en el sistema límbico, formado entre otras estructuras por la amígdala, que es la encargada de asumir las respuestas negativas, tales como el enojo o la ansiedad, por mencionar algunas. En nuestro cerebro se producen sustancias químicas que bloquean la corteza prefrontal del cerebro, que a su vez es la encargada de controlar nuestros impulsos cuando algo rebasa nuestras emociones. Cuando la corteza prefrontal se bloquea, no hay forma de controlarla. Por su parte, la amígdala se activa y es por ello que una persona siente el impulso de liberarla, esta emoción, y se desquita de aquello que le provoca tal sensación negativa. Y después de la ira, ¿qué? Cuando la ira se desactiva y la corteza prefrontal se desbloquea, entran en función otros mecanismos relacionados con el razonamiento y el análisis de situaciones. Y ahí es donde se puede experimentar arrepentimiento. Will explica, es una especie de orgullo por defender a su familia, cosa que él no consiguió en su infancia por la actitud de su padre con su madre, y en su foro interno él sentía que ahora sí lo había conseguido. Él se había convertido en ese niño pequeño buscando seguridad. Gracias.